Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Salmo número 2. Lectura de la proclamación de la palabra. Y dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Vamos a buscar el himno 44, libro santo por Dios inspirado. Himno número 44. De la sección Las Santas Escrituras, por Plutarco Arellano, por el hermano Plutarco Arellano. Vamos a recibir a nuestro hermano Alejandro Reyes, que trae el mensaje del día de hoy: rebeldes para con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Pablo, la carta a los Romanos. Seguimos con el libro de Romanos, de igual manera en su capítulo 1. Y lo vamos a leer alternadamente, capítulo 1, versículos del 18 al 25.
Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Señor, Dios soberano, Creador del cielo y la tierra, sea honra, gloria y alabanza a tu santo y precioso nombre. De esto, Señor, que has llamado a tu presencia por la justificación, por medio, Señor, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos gozamos, nos deleitamos, Señor, de ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por ello, y te pedimos que por la obra de tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestras mentes, en lo que tienes preparado para tu pueblo, que sea la edificación necesaria, la justificación, pero también, Señor, que se encuentre paz en medio de la adversidad. Sea a ti, Señor, como digo, y como queremos, la gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este salmo que hemos leído fue escrito por el rey David en el contexto de las luchas que tuvo que enfrentar como ungido de Jehová para ser rey de Israel, una vez que Dios desechó por su desobediencia al rey Saúl. Estas luchas duraron desde antes que ascendiera al trono y durante su reinado, que por cierto duró 40 años, pues este terminó aproximadamente por el año 970 a.C. La narración de la historia del rey David inicia en el capítulo 16 del primer libro de Samuel y se extiende hasta el final del segundo libro, haciendo así a David uno de los personajes bíblicos a quien más páginas de la revelación se le dedican, además de mencionarse en muchas partes más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esto no es de extrañar, ya que la revelación no se concentra en David en sí mismo. Recordemos que la Escritura no es una colección de historias respecto a algunos personajes y sus enseñanzas personales. La Escritura es la palabra de Dios y su enfoque central son los grandes hechos redentores llevados a cabo por el Dios soberano de la historia. En otras palabras, la historia bíblica nos da a conocer la gran historia de la redención. En esta historia, la figura central es nuestro Señor Jesucristo, del cual David es un tipo y sombra de él, como se menciona en el resto del Antiguo Testamento y en los Evangelios del Nuevo Testamento. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo y la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, la gente salía referirse a él como el Hijo de David. La historia nos la narra los Evangelios. En Mateo 9:27, Marcos 10:47 y Lucas 18:38. Y con su llegada se fortaleció la esperanza del restablecimiento del reino de David, como gritaba la multitud un día que el Señor hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Ahora bien, la historia de la redención es también la historia del restablecimiento del reino de Dios. Por eso escuchamos al Señor Jesús a su llegada y en el ejercicio de su ministerio, llamando al pueblo diciéndole: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor vino a restaurar el reino de Dios en la humanidad,
Porque al principio de la historia, cuando el hombre pecó contra Dios, cuando desobedeció el mandamiento del Creador, rebelándose contra su señorío, autoridad o potestad del que es Señor de todo, eso es lo que es la caída. El hombre proclamó su independencia, quiso ser su propia autoridad y no quiso vivir en comunión con su Creador, ni quiso acatar sus leyes, que son el único marco correcto en el cual se puede vivir una vida llena de significado. Sin Dios no hay esperanza, sin Dios todo es vanidad. Y esa es la disertación de esta tarde. La caída significó nuestro rechazo de la soberanía de Dios. Antes de exponer con todo detalle el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es poderoso, es poder de Dios para salvación, el apóstol Pablo coloca el contexto adecuado para que podamos comprender precisamente el significado de la redención. Si en el marco creacional la redención pierde todo alcance de su significado y termina por ser reducida a una salvación meramente personal. Es decir, como popularmente se pregona la salvación del alma, pero nos recuerda el hermano, el doctor Spyman, en sus escritos, en muchas áreas del cristianismo evangélico, un fuerte énfasis sobre la teología del segundo artículo, la soteriología o doctrina de la salvación, tiende a desplazar una reflexión seria sobre el primer artículo. En su apasionada preocupación por proclamar a Jesucristo como Salvador, deja de un lado una preocupación fundamental por la obra de Dios, el Padre, en la creación. Pablo entonces coloca el contexto adecuado para la exposición del Evangelio. Dice Juan 3:16 que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como ya hemos dicho, y se ha repetido que la palabra que utiliza Juan para mundo es el cosmos, entonces sí es el mundo que también vino a recuperar la creación de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo que hay en el mundo, que es toda la creación completa, ¿sí? Y esto nos lleva al primer tema, el marco correcto para la vida. El relato de la creación en Génesis capítulo 1 establece el contexto adecuado para el desarrollo de la vida humana. Nos deja ver que la existencia del hombre no es accidental o que el hombre no existe simplemente como otra criatura junto a las muchas que Dios ha estado creando a lo largo de los días previos al día de la creación del hombre. El enfoque de este relato es que Dios está realizando una obra que va a concluir precisamente en la creación del hombre. Está preparando todo. La obra de Dios desde el principio está enfocada a crear un lugar en el que ha de servir como hogar al hombre, es decir, a la humanidad. Hogar que Dios ya ha determinado crear desde antes que comience la obra misma. Cada paso, cada avance es un paso hacia la creación del hombre a quien Dios crea a su imagen y semejanza y a quien ha de colocar como administrador de la obra de sus manos. Por eso, la creación coloca el contexto adecuado para que se desarrolle la vida de la humanidad, dando al hombre también el lugar privilegiado de ser administrador de los bienes de la creación. Para ello Dios también pone leyes que colocan la norma para la vida. Las leyes de Dios para la creación son el marco normativo para nuestra vida. Nuestra vida no se puede desarrollar sino respetando ese marco ordenado por la palabra de Dios. Decía nuestro hermano hace rato que el mundo está gobernado por leyes, y esas las puso Dios, el cual no está sujeto a esas leyes. El hermano Spyman, en referencia a esto, dice: por su palabra Dios estableció una creación bien ordenada.
Por esa misma palabra la llama continuamente al orden. Su palabra es nuestra vida, porque ella pone en su lugar en el medio ambiente permanentemente normativo para nuestra vida junto a su mundo. Esta red de estructuras y funciones gobernadas por la ley de creación manifiestan su amante cuidado por todas las criaturas. Cada criatura, cada una en su propia y única manera, está sujeta a este ecosistema constante pero dinámico de las leyes creacionales. Y un salmo que nos habla de toda esta belleza de Dios es el Salmo 104. Cuando Dios habla que el Salmo habla de Dios cuida de su creación. Dios creó y sustenta constantemente la obra de sus manos por su palabra, como lo dice el escritor del libro de los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 3. Podemos decir entonces que vivimos en un mundo gobernado en cada una de sus partes por la palabra de Dios. Esta realidad nuestra, de la cual somos parte, no tiene otro origen que Dios mismo y no es gobernada sino por las leyes establecidas por Él mismo, y por lo tanto no hay otra autoridad o potestad que la de Dios, que se exprese en toda la extensión del cosmos. Lo dice Romanos también 1:20. Ahora vamos lo que dice la palabra creacional. Pero la autoridad de Dios no se revela solamente en el orden creacional, sino también en la relación de pacto que establece con el ser humano. Dios crea al hombre y busca entablar una relación de compañerismo por medio del establecimiento de una relación que no existe con ninguna otra criatura. Después de crear al hombre, Dios le dirige su palabra con el propósito de producir una respuesta que exprese el reconocimiento y sujeción voluntaria a la palabra que expresa la voluntad del Creador para su vida. Esta palabra está dada en términos de mandamientos. Obedecer es el llamado. Esto es, Dios da al hombre mandamientos que exigen un cumplimiento no mecánico, sino del corazón. La ley de Dios busca la respuesta del corazón. El hombre es llamado a reconocer los derechos de Dios sobre la obra de sus manos, particularmente el reconocimiento de los derechos de Dios sobre la vida del hombre. Esto quiere decir que el hombre fue llamado a tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de su vida. En esto está su bien. Dios es el creador, el hombre la criatura. Dios es el Señor, la autoridad. El hombre es llamado a servir y a expresar ese servicio en cada aspecto de su vida. Para eso Dios nos puso. Para eso Dios nos puso y nos llamó. Así lo menciona de igual manera Moisés, al señalar el mandato de Dios al hombre para el desarrollo de su vida. Primero le da el mandato de la procreación. Adán y Eva, la primera pareja, el matrimonio que Dios ha instituido, es llamado a tener hijos. De esta manera la humanidad se ha de multiplicar y ha de extenderse sobre toda la creación para cumplir su vocación. Así es como la humanidad ha de llegar a ser el ejercicio del señorío que se menciona a continuación. ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva? Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es un mandato. Y de esto hace eco también el Salmo número 8. A estos mandamientos les es central un probatorio. En el capítulo 2 de Génesis, Dios prohíbe al hombre comer del fruto del árbol que se encuentra en el centro del jardín del Edén, añadiendo la advertencia de que si llega a comer de él, el hombre morirá con certeza. Es decir, el hombre no le debe de caber la menor duda de que así será, porque lo ha dicho Dios.
Hemos dicho, hermanos, que este mandamiento es probatorio. Con esto queremos decir que por medio de él, el Creador está llamando al hombre a reconocerle su lugar, porque al dar a Dios el lugar que le corresponde como Creador y Señor, el hombre también es reconocido y aceptado en su lugar. Es decir, es una criatura que tiene como fin último de su existencia dar la gloria a su Creador. Una vida llena de shalom solo es posible en la comunión con el Creador y en el marco de su ley para la vida. Dicho de otra manera, el hombre es llamado a aceptar que Dios es la suma autoridad a la que debe reconocer y someterse, porque en hacerlo está el bien para su vida. No hay más que un solo Señor. No hay más. Pero ahora bien, viene un gran problema: la rebelión de la criatura. Es nuestro segundo tema. El Salmo 19 habla de cuán provechoso es para el hombre acatar los mandamientos de Dios. Obviamente el salmista se refiere a los mandamientos de Dios dados por medios de Moisés, pero estos mandamientos no eran del todo nuevos. Puede que sean nuevos en su forma, porque son dados a hombres que vivían ya en una condición lapsaria, es decir, en la caída. Pero estos no son nuevos en su esencia, porque esto es lo que está presente desde la creación del hombre. La esencia de la ley de Dios es el amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Así es como debía ser la respuesta de Adán y Eva. Dios, cual Padre amoroso, dio al hombre leyes para su bien, leyes que tenían por objeto dotar de sabiduría al hombre para el desarrollo de su vida en el mundo en el que fue puesto para servir a su Creador. El salmista dice que los mandamientos de Jehová alegran el corazón, alumbran los ojos, permanece para siempre, son justos, son más deseables que el oro y más dulces que la miel, y concluye que en guardarlos hay grande galardón. Dice el salmista, reconoce que todos sus mandamientos son para su bien, en guardarlos hay provecho para el hombre, su cumplimiento resulta en vida para el hombre. Dios lo que quiere es el bien del hombre. ¿Quién más que el Creador para saber lo que es bueno para la criatura? ¿Quién más que el que es Señor para indicar el camino correcto al hombre? Al final del capítulo 2 que leímos, dice: bienaventurados los que confían en Él. ¿Y cómo es que llegó esa rebelión del hombre hacia su Creador, hacia Dios? Fue instigado a la rebelión. Dice: pero un día sucedió que se acercó al hombre el adversario, Satanás, el cual no vino sino para destruir la obra de Dios. Este se presentó para instigar al hombre a la rebelión con el ofrecimiento de que no necesitaba a Dios en su vida, pues podía él mismo ser igual a Dios. Esta obviamente era una mentira, pero ¿qué se puede esperar de que es padre de mentira? A Satanás no le importa el hombre, su objetivo era la destrucción de la obra de Dios, pero como Satanás no puede hacer nada contra Dios, dirige todo su enojo contra la corona de la creación. Ese es un punto muy crítico para todo hombre. Tiene que tomar una decisión: o decide reconocer a Dios y acatar sus mandamientos, o acepta la oferta que se le propone y le da la espalda a su Creador en una actitud realmente desafiante.
¿Y qué aconteció? Cayó en rebelión. ¿Y qué es la rebelión? ¿Qué significado, qué sentido tiene la rebelión? La rebelión es un levantamiento público y violento contra la autoridad con el objetivo de derrocarla. Esto es lo que hicieron nuestros padres. Al hacer caso a la instigación de Satanás, se pusieron de su lado y por ende en contra de Dios. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa rebelión? Pues nada más fue haber comido de lo que no tenían que haber comido, ¿no? No es que el fruto sea malo, como digo, no, era la orden, la obediencia, nada más. La acción de comer el fruto que no debía de comer era un claro gesto de desconocer a Dios en su vida, un claro desafío a esa autoridad con miras a emanciparse de ella y buscar ser su propia autoridad. Esto es lo que provocó y provoca la ira de Dios, porque este acto de rebelión no fue único y aislado, sino que, habiéndose cometido una vez, ha puesto el sello sobre la vida misma del hombre. El sello de la rebeldía se encuentra en cada obra, cada palabra, incluso en cada pensamiento de los hombres, porque ninguno de ellos es tomado en cuenta Dios. Todas las cosas las hacemos como a nosotros nos parece bien. Ponemos nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. El hombre caído no le importa esa voluntad. Por eso el apóstol escribe diciendo que habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos. Con todo esto no hacemos sino provocar la ira de Dios. El hombre se levantó, conspiró en Edén contra Dios y su descendencia lo sigue haciendo. Como dice el salmista, los hombres buscan quitarse las ligaduras que los atan a Dios, como si fuera posible, como si esto fuera posible. El gran problema para el hombre es que no puede alterar su carácter de ser criatura. El hombre es criatura y no puede dejar de serlo. El pecado no anula la relación creador-criatura. Esto es lo que define al hombre. Ser creado significa que vive en dependencia. Su existencia siempre es calificada por esta relación, por lo cual solo puede ser vista como una vida en obediencia o en rebeldía, pero nunca de otra manera. No tenemos manera de evadir esa realidad. La vida del hombre siempre es vista en relación con su Creador, sea que el hombre viva en reconocimiento a su Creador y por lo tanto se someta a sus mandamientos, o en rebeldía y por lo tanto ponga la mentira en lugar de la verdad, y así provocando la ira de Dios. ¿Y a dónde llevó al hombre esta rebeldía? ¿A qué estado? Dice, todos somos pecadores. Pero ahora está la cultura de la rebelión. Esta rebelión de que hablamos se expresa en la plenitud de lo que el hombre es. La rebelión del hombre para con Dios se manifiesta en su cultura. Aunque nos pueden decir que la cultura es neutral, no lo sé, no lo es. La cultura la hace el hombre, y el hombre es un ser religioso que ha negado a Dios en su corazón. En el centro de su existencia el hombre ha quitado la verdad y ha puesto otra palabra. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el corazón es donde salen todas las cosas, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, etc. Por eso, en la argumentación del apóstol Pablo hasta el final del capítulo 1 de Romanos, se hace mención de los frutos de un corazón rebelde. Ya los hemos leído, ¿no? Atestados de toda injusticia, maldad, perversidad, etc.
Todas esas cosas y más mencionadas a partir del versículo 29 son las que caracterizan a una humanidad que le ha dado la espalda a Dios y a su palabra, que es la verdad. Nuestra cultura habla de nuestra rebeldía para con Dios, aún en aquellas cosas que parecen inofensivas o buenas. Ahí vemos las promesas de los que nos gobiernan, ¿no? Parecen buenas, pero son malas. ¿Por qué? Porque son de hombres que no conocen a Dios también y que están caídos. ¿Sí? Entonces las buenas intenciones son más que eso, nada más eso, puras buenas intenciones. La neutralidad es una falacia que hemos acuñado tratando de disfrazar o suavizar nuestro pecado, para no ver nuestra realidad cuán cruda es. La única esperanza para el hombre es Dios. Si el hombre ha de recuperar el verdadero significado y valor de su vida, no hay otro lugar sino Dios, y por eso el anuncio del Evangelio es urgente. Y esto nos lleva al tercer tema: una cultura necesitada de redención. La redención obrada por nuestro Señor Jesucristo no es solo en cuanto al alma. La redención tiene alcances creacionales también, porque así como el contexto para entender la caída es la creación, así también lo es para entender adecuadamente la redención. Nuestro Señor Jesucristo ha venido para restaurar la relación del pacto entre el hombre y Dios, lo cual implica la restauración de los derechos de Dios sobre nuestras vidas. Por eso el Señor dijo que no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Cumplir la ley de Dios es precisamente reconocer sus derechos y someternos a su autoridad. El primer Adán se rebeló contra su creador, pero el segundo Adán vino para presentarse por nosotros, obedecer perfectamente la ley de Dios. Solamente por su obediencia hasta la muerte, nuestro Señor ha restablecido para nosotros la ley de Dios direccional como norma para nuestra vida. Es por eso, en las epístolas paulinas constantemente es mencionada cuál es la vocación cristiana, que es la expresión de novedad de vida. Si hemos sido reconciliados con Dios, esa reconciliación no es abstracta. Esa reconciliación tiene una expresión práctica. Si la rebelión se expresa abiertamente a una expresión cultural, en un estilo de vida, también lo ha de ser la reconciliación. Que hemos sido reconciliados con Dios ha de expresarse en toda nuestra vida. En donde nos desarrollamos, en donde trabajamos, ¿sí? En donde servimos. Se tiene que hacer de esa manera porque esa es la reconciliación. Porque ya se hace o debe de hacerse obediencia al mandamiento. Allá es donde señala el apóstol Pablo: la sociedad romana, como toda otra sociedad en el mundo, está necesitada de la relación con Dios, lo cual solo podemos tener en Cristo Jesús, que es el contenido del Evangelio que predica el apóstol, como lo debe predicar la iglesia de nuestro Señor. Entonces, la función de la iglesia, del pueblo de Dios, es predicar el Evangelio a una sociedad, ¿sí?, caída. Porque el Señor tiene siervos que aún no han creído, pero por medio de la exposición del Evangelio van a creer, porque Dios los va a llamar, y eso nos corresponde en nuestros lugares de trabajo, en las oficinas, en el taxi, en el micro. Se tiene que hacer. Para concluir, hermanos,
El salmo que comenzamos leyendo nos enseña cómo es que el hombre a lo largo de la historia siempre se ha levantado en oposición a Dios y a su ungido, a su Cristo, a su Mesías. En nuestros tiempos también, la sociedad en la cual vivimos, no hemos de pensar que es neutral, es más bien una sociedad que se erige sobre la negación del señorío de Dios sobre la vida del hombre. También hoy los hombres conspiran contra Dios e intentan liberarse de su señorío. Pero esto es vanidad. Por más que se esfuercen, no lo lograrán. Vivimos en una sociedad en la que el hombre pone sus propios deseos como normas para su vida. Al aprobar un estilo de vida que desafía a nuestro Creador, trastocamos sus mandamientos para hacer lo que mejor que queremos o lo que queramos hacer, como si Dios no existiera. Y aún los cristianos hemos reducido nuestra relación con Dios a lo privado, quitándole sus derechos sobre la vida pública, declarando que este terreno es neutral o secular. Ahí vemos marchas, ¿no? Les vamos a imponer esto porque somos esto. Debemos imponer una marcha para exigir nuestros derechos y que quede como ley, aunque estén equivocados. Eso es lo que está diciendo el Señor. Con sus propios deseos quieren aprobar su estilo de vida y no según Dios. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos en una sociedad así? Somos enviados a pregonar el Evangelio de Jesucristo, no solo de palabra, sino en la expresión de nuestra vida misma. Tenemos que recuperar nuestra visión de una vida que glorifique a Dios para que seamos la humanidad restaurada, una expresión visible del señorío de Dios sobre toda la vida. ¿Y cuál es el punto central de que estamos hablando? Que el marco correcto para la vida es el reino de Dios. No hay otro. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, danos la sabiduría, Señor, la inteligencia, el valor para anunciar que somos hijos tuyos, que no hay mejor vida que estar contigo, Señor, porque tú eres el que sustenta todas las cosas con la palabra de tu poder. Tú eres, Señor, el que permite que abramos los ojos, el que prospera nuestros trabajos, el que nos da de comer. ¿Por qué hemos de actuar indiferentes hacia ti? Ayúdanos como pueblo tuyo a hacerlo sin temor alguno, porque estás tú de nuestro lado. Así como estuviste con tus siervos en el pasado, también lo estás con nosotros, Señor. Y eso lo dice tu palabra. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. Ayúdanos a dar testimonio de que te conocemos, Señor, donde nos paremos y donde estemos. Ayúdanos a dar palabras de aliento, de amor, de paz a los que están en tribulaciones y en angustias. Porque tu palabra es vida, Señor. Y que lo hagamos con amor, no esperando nada a cambio, sino en gratitud por todo lo que has hecho por nosotros y por nuestros seres queridos. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y ayúdanos a aplicarla cada día, cada momento. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a darle loor a nuestro Rey, entonando el himno 255, loor al inmortal e invisible Rey, himno número 255. De la sección de Iglesias y Proclamación por el hermano Eleazar Pérez.